Buenos días, en este vídeo vamos a aprender a resolver triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo es calcular todos sus lados y todos sus ángulos. Empezamos con algún valor y con estas expresiones calcularemos el resto de valores. En el ejercicio número 1 empezamos con un lado y un ángulo. Y siguiendo estos sencillos pasos, calcularemos el resto de ángulos y el resto de lados. En un triángulo rectángulo hay siempre un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. El lado que está enfrente de él se llama hipotenusa y los otros dos son catetos. Si tomamos como referencia un ángulo, el lado que está más cerca de él se llama cateto contiguo. Y tomando como referencia un ángulo, el que está enfrente de él lo llamaremos cateto opuesto. Para empezar a resolver este triángulo, vamos a encontrar el otro ángulo. Sabemos que el ángulo A es de 30 grados y nos falta calcular el ángulo B, ya que el ángulo recto sabemos que mide 90. Para eso nos venimos a esta expresión, que nos dice que la suma de estos dos ángulos serán 90 grados. Fácilmente podemos deducir que el ángulo B será lo que le falte al de 30 grados para alcanzar los 90. Que son 60 grados. Ya sabemos, pues, que este ángulo mide 60 grados. El siguiente paso es encontrar la hipotenusa. Tenemos el ángulo de 30 y el cateto contiguo. De estas expresiones en la que aparece la palabra cateto contiguo es en la del coseno. El coseno de este ángulo será igual al cateto contiguo que conocemos dividido entre la hipotenusa, que aún no sabemos su valor. De esta expresión resulta fácil despejar la hipotenusa. La hipotenusa la encontraremos dividiendo 7 entre el coseno de 30. Realizamos esas cuentas y con la ayuda de la calculadora acabamos de descubrir que la hipotenusa mide 8,08. Lo último que nos queda averiguar es el otro cateto. Respecto al ángulo de 30, este cateto será el cateto opuesto. Venimos a nuestras fórmulas y buscamos dónde aparece la palabra cateto opuesto. Aparece
en el seno del ángulo. El seno de 30 será igual al cateto opuesto que aún no lo sabemos, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa acabamos de calcularla. Igual que antes, resulta fácil despejar cateto opuesto. (8,08) por el valor del seno de 30 nos dará lo que vale el cateto opuesto. Usamos la calculadora para resolver este producto y tenemos que el cateto opuesto vale 4,04. Ya hemos resuelto este triángulo. Sabemos la medida de todos sus ángulos y de todos sus lados. Veamos otro ejercicio. En este segundo ejercicio partiremos del conocimiento de dos lados del triángulo. Y a partir de estos dos lados encontraremos el valor del resto. Para eso usaremos estas expresiones. Empezamos calculando la hipotenusa. Conocemos el valor de los dos catetos. Y la expresión en la que aparecen los dos catetos que conocemos y la hipotenusa que queremos encontrar es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado será igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Realizando los cuadrados y la suma, obtenemos que la hipotenusa al cuadrado vale 25. De aquí fácilmente se deduce que la hipotenusa será la raíz cuadrada de 25. Todos sabemos que esta raíz cuadrada vale 5. Luego la hipotenusa vale 5. Ahora vamos a calcular el ángulo A. Utilizaremos la expresión del coseno, ya que ya sabemos el cateto contiguo, que es 4, y la hipotenusa que acabamos de calcular, 5. Por tanto, el coseno del ángulo A será 4 entre 5. Haciendo la división, tenemos que el coseno de A vale 0,8. Ahora tenemos que usar la fórmula del arco coseno,
la tenéis en la calculadora como coseno menos 1. A, el ángulo, será igual al arco coseno de 0,8. Este valor es 37, aproximadamente 37. Solo nos queda calcular el otro ángulo. Igual que antes, sabemos que la suma de estos dos ángulos es 90 grados. (37) más el ángulo que falta deben sumar 90. Fácilmente encontramos que el ángulo B es de 53 grados. Y ya hemos calculado los tres ángulos del triángulo rectángulo. Recordar que el ángulo recto siempre mide 90 y el valor de sus tres lados. Con esto el triángulo queda resuelto. Aquí termina este vídeo. Si te ha gustado, no lo olvides y da un like.